El Señor les bendiga. Vamos a estar esta noche hablando un tema que está relacionado con los últimos tiempos. Los tiempos inmediatamente anteriores o próximos a la venida de Cristo. El apóstol San Pablo hace 2000 años estaba señalando un tiempo futuro y estaba señalando además unos hechos, unos acontecimientos, unas características muy especiales, y esas características serían manifestaciones que indicarían ya que estamos en los últimos tiempos y en los tiempos del fin. Vamos a estar hablando esta noche en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4. Nos vamos a ocupar de los versículos 2, 3 y 4. Pero vamos a dejar un poco aquí y quiero trasladarlos a una época muy lejos de aquí de nosotros, a una época de aquí hacia atrás, de unos 2600 o 700 años tal vez. Una época muy difícil para la nación de Israel y muy difícil para la predicación de la palabra de Dios, para el trabajo de los mensajeros de Dios. Era una época muy difícil, demasiado peligroso predicar la verdad en aquel tiempo. Muchos hombres de Dios fueron perseguidos en aquellos tiempos y sacrificados. Murieron, fueron asesinados por causa de su fe y por predicar la verdad. Le dice Dios a Ezequiel cuando lo envía a predicar. Lo designa como predicador, como mensajero de Dios al pueblo y a las naciones. Y le dice que él va a predicar a unas multitudes y que esas multitudes van a venir a él y bueno, lo van a escuchar. Dice la Biblia que esa gente llegarían al profeta para decirle, mire, predíquenos la palabra, díganos cosas, revélenos lo que Dios quiera decirnos, cosas en las cuales Dios tenga interés de transmitirla o de hablar a nosotros. Dice, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Eso es Ezequiel 33, 31. Dice, como viene el pueblo, o sea, el pueblo de Dios, los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores de Dios, que así vendrían las masas, las multitudes, en busca del profeta para decir que les predique la palabra. Pero dice Dios, escucharán de ti la palabra,
pero no la obedecerán, porque cada uno anda en pos de su avaricia. O sea, venían a oír la palabra de Dios por boca del profeta, pero de ahí, de simplemente oyentes o espectadores, no pasaban a más. No había en ellos frutos dignos de arrepentimiento. No había en ellos una señal que indicara un deseo de conversión, un deseo de cambio, una actitud reverente, respetuosa hacia Dios, donde se manifestara un arrepentimiento digno. No, vendrán como viene el pueblo, pero queda establecido que ellos no son pueblo de Dios. Luego dice, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Parece que Ezequiel era un predicador con una capacidad, con una retórica, lo vemos por las profecías, con una capacidad acogedora, una capacidad de exponer la palabra de una manera hermosa, de una manera agradable. Era un predicador fluido en palabras. Y a la gente le gustaba oírlo. A las masas, las multitudes, les gustaba escucharlo. Qué bueno oír a la gente cuando las personas son excelentes expositores, predicadores, fluidos en la palabra, con una retórica que halague, que guste escuchar. Hasta ahí todo está bien, que la gente quiera oír, pero las personas no quieren pasar de ahí al otro lado, o sea, pasar a la obediencia plena, pasar a la reverencia a esa palabra oída. Simplemente la palabra es algo que se escucha y luego resbala, porque nadie está verdaderamente interesado en obedecer la palabra del Señor. Y aquí el profeta se desgasta predicándole a un pueblo que halagaba con sus palabras y que se emocionaba al oír la palabra. Pero como dije, no iban más adelante porque no tenían ningún interés de pasar al otro lado, al arrepentimiento, a la conversión, a la obediencia, a la fe, a un cambio de vida y de actitud. San Pablo está diciendo aquí en esta carta que dirige a su amigo, al joven Timoteo, y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es un encargo solemne de este anciano apóstol dirigido a este joven y amigo Timoteo. Es un encargo solemne.
palabras de un mártir, de alguien que está próximo a morir, próximo a ser sentenciado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego aquí va el encargo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ve usted? Le está diciendo que predique la palabra de Dios, esa que Jesús en la gran comisión envió a predicar a sus discípulos. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. San Marcos. Y en San Mateo les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra que se debe predicar. La única palabra capaz de convencer al empedernido corazón humano. La única palabra que puede liberar al hombre de todas sus esclavitudes. La única palabra que puede librar al hombre del colapso y de la ruina y de la condenación. La única palabra que puede llevar consuelo y paz y alegría y salud a un hogar o a una familia desesperada y vacía. Esa es la palabra redentora, la palabra que puede salvar. Dice Pablo que el evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero además dice, porque vendrá tiempo. Se está refiriendo a los tiempos, a unos tiempos que Pablo estaba señalando hacia el futuro. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Quiere decir que predicar la sana doctrina generalmente hay riesgos en hacer ese trabajo. Muchos que se atrevieron a predicar la sana doctrina murieron. Jesús fue crucificado. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Esteban lo mataron a pedradas. A Jacobo lo mataron a espada. Otros fueron encarcelados. Y de una u de otra manera, el primero, segundo, tercer siglo fue severamente terrible para la predicación del evangelio, para la predicación de la sana doctrina. Los mártires fueron por miles que fueron perseguidos, masacrados, asesinados, robados, esclavizados, explotados por causa de predicar la sana doctrina. Entonces dice Pablo que llegaría un tiempo
Cuando predicar la sana doctrina significaría un enorme riesgo y un peligro para el predicador o para los predicadores, porque la humanidad no estaba decidida o dispuesta a oír la sana doctrina. El problema no es, diríamos, en sí contra los predicadores, o que la gente no quiera oír. No, la gente quiere oír y quiere a los predicadores y van en busca de ellos. Van en busca del agorero, del astrólogo, del adivino, del chamán. Van en busca de la sibila, van en busca de toda clase de oradores, de predicadores, de expositores de temas variados que la gente quiere oír. Y van en busca de ellos para escucharlos. Y hasta ofrecen sumas de dinero para oír sus predicciones. Entonces, el problema no es ese. El problema es oír la sana doctrina o predicar la sana doctrina. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde está el grande reto, el grande desafío para el que se atreve a ser un predicador de sana doctrina. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que si bien es cierto, muchos predicadores no estaban dispuestos a predicar la sana doctrina, pero el encargo para él, por lo menos Timoteo, sí debía ser un predicador de sana doctrina. Por eso le urge diciendo, te encarezco. Y luego le dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Luego le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ustedes observarán esta palabra que usa Pablo cuando dice, teniendo comezón de oír. O sea, es una especie de sarna en el oído. Es una especie de picazón en el oído, de sarna, de prurito en el oído, donde la gente quiere oír y oír y oír cosas, ojalá cosas nuevas, pero no tolera la sana doctrina. La gente le gusta que le digan cosas halagüeñas, cosas fantásticas, porque una fábula, diríamos, lleva implícito en sí, en su figura, un comentario fantástico de cosas que no son reales, cosas que son fantasía, ficción, que solo están en la imaginación y no en la verdad pura. Eso es lo que la gente quiere, que le hablen cosas bonitas, fantásticas.
que va a conseguir trabajo, que va a tener un mejor empleo, que va a ser afortunado en el amor, que le va a ir bien en los negocios, que va a tener suerte y fortuna en todos sus emprendimientos. Eso es lo que la gente quiere oír. Cosas o personas que le hablen cosas bonitas de esta vida y para esta vida, pero no tienen ningún interés en los asuntos de la vida eterna. La gente no quiere saber ni comprometerse con nada que tenga que ver con la venida de Cristo, con la llenura del Espíritu Santo, con la regeneración, con la redención, con la renovación, con el nuevo nacimiento, con una espiritualidad sana y plena en las cosas de Dios. La gente no quiere saber de responsabilidades con Dios, con la iglesia. La gente no quiere comprometerse con Dios porque quiere ser un pecador, porque vive feliz arrastrando las cadenas de vicio y de pecado, las cadenas con las cuales el diablo lo aprisionó, y anda feliz rumiando sus penas, pero revelando sus cadenas y sus desventuras, pero no quieren comprometerse con Dios. No quieren nada que tenga que ver con arrepentimiento, con consagración, con santidad, con regeneración. No quieren saber nada que los invite a cambiar, a abandonar el pecado para aceptar una vida nueva y para ser llenos del Espíritu Santo y prepararse así para la vida eterna. Que le hablen cosas bonitas es lo que la gente quiere. Cosas bonitas que les levante el ánimo. Cosas ilusorias. No importa que sea mentira. No importa que los esté llevando a un engaño más peligroso y que los esté conduciendo a un hoyo, a un pozo de oscuridad más tenebroso. No importa eso. Lo que importa es que alimente la curiosidad de oír. A veces la gente quiere oír programas radiales y en la radio, en el internet, quiere oír a uno y otro y otro y otro predicador, pero a la vez no se comprometen con nada que tenga que ver con Dios. A veces la gente va a eventos, convenciones, confraternidades, y llegan a aquellos auditorios por cientos o por miles. Pero de esos miles o de esas centenas de personas, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Quiénes son los que verdaderamente han nacido de nuevo? ¿Y quiénes son los que verdaderamente quieren asumir con Dios responsabilidades? No van porque les gustan las multitudes, les gustan las turbas, les gusta oír cosas nuevas. Y les gusta oír, si es el caso, predicadores que vengan de lejos, porque son cosas nuevas para satisfacer el prurito, la curiosidad de su oído, de su oír.
pero son desobedientes, son irreverentes, son irresponsables, son malos cristianos, son personas no sometidos a la voluntad de Dios. De eso era que Pablo estaba profetizando y advirtiendo a Timoteo. Una cosa es oír y oír cosas fantásticas, halagüeñas, que caen bien a la curiosidad, que exaltan a la gente, que lo motivan, que lo excitan, que lo alegran y que momentáneamente les produce alegría. Pero otra cosa es la sana doctrina, la doctrina que nos invita al cambio, a la regeneración, a la santidad, a la consagración, a la llenura del Espíritu Santo, a vivir una vida responsable, una vida seria de compromisos con Dios y de fidelidad permanente. Dios te bendiga. Que pases una feliz noche.